Muy bien. Bueno, soy Martín Linares Chavarría. En esta ocasión vamos a ver las teorías de aprendizaje, ¿no? Son teorías de aprendizaje que se desarrollan en la psicología educativa. Entonces, pueden acompañarme ya haciendo sus preguntas, por favor, en cualquier momento, ¿de acuerdo? Entonces, las teorías de aprendizaje van a explicar, ¿no? Cómo se va a desarrollar la psicología educativa, ¿no? En cuanto a los conocimientos, las habilidades, los procesos cognitivos, ¿no? Y hay diferentes teorías que nos van a explicar el desarrollo psicológico, ¿no? Entonces vamos a ver algunas muy importantes, ¿no? En este desarrollo, como el conductismo, el constructivismo, el cognitivismo, el socioconstructivismo, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, el aprendizaje social y el conectivismo. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de ellos y cómo nos puede ayudar en el desarrollo de la psicología educativa. La primera teoría de aprendizaje es el conductivismo. Aquí vemos dos exponentes principales, ¿no? Perdón, tres exponentes principales, pero hay varios. ¿De acuerdo? Como Watson, Skinner, Paulot, ¿no? Son exponentes que nos van a dar orientaciones y que ya lo hemos estado desarrollando en, en la educación, ¿no? Ya por ejemplo, desde Paulot, en el 1930, ¿no? Por ahí ya va desarrollando su teoría, ¿no? Entonces, Paulo, por ejemplo, el aprendizaje asociativo, ¿no? Watson con el acondicionamiento clásico, eh, tenemos el acondicionamiento instrumental, el condicionamiento operante, diferentes teorías dentro del conductismo, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa nos dice el conductismo? Que el aprendizaje se sostiene en el comportamiento, ¿no? Miren, en el comportamiento a través de la interacción con el entorno, ¿no? Y miren qué importante es aquí para la psicología, ¿no? Cómo nosotros, cómo los estudiantes están viendo el entorno. Por eso que habemos algunos estudiantes que no tienen la confianza de poder hablar ante sus compañeros, ¿no? Porque el entorno influye, ¿no? Entonces, aquí el conductismo se basa en la observación de conductas y se hace el refuerzo o el castigo, ¿no? Para moldear el aprendizaje, ¿no? Entonces, muy importante tener los principios claves de esta teoría, ¿no? Aquí, ¿cómo van aprendiendo los estudiantes? Con los estímulos, ¿no? Entonces yo estimulo a mi estudiante, ¿no? Puede ser con premios, etcétera, y hay unas respuestas observables a través de ese estímulo que nosotros le vamos dando, ¿cierto? Entonces, también los refuerzos positivos y también negativos que influyen en la conducta de los estudiantes, ¿no? Entonces, un refuerzo negativo que puede herir al estudiante, ¿no es cierto? Va a hacer que el estudiante tenga conductas de represión o de revelación, ¿no? Y aquí el conductismo no considera los procesos mentales internos, ¿ya? Muy importante entonces estos puntos para que nosotros podamos aplicarlas en el aula. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlos en el aula? ¿No? Aplicando el refuerzo positivo, ¿no? Entonces yo le puedo elogiar al estudiante, ¿no? Le puedo dar puntos, le puedo dar incentivos, ¿no? Ahí a veces le damos un sticker al estudiante, ¿no? Entonces es un refuerzo positivo al logro que va teniendo los estudiantes, ¿no? Entonces, si el estudiante no alcanzó el logro, por ejemplo, pero tiene algunos puntos positivos de la tarea, ¿no es cierto? Yo le puedo dar unos incentivos y elogios, ¿no? No decirle, no, está mal su trabajo, ¿no? Hay refuerzos negativos también, ¿no?
Cuando el estudiante muestra de repente desinterés, ¿no es cierto?, en lo que va desarrollando, entonces le puedo dar estímulos para que pueda mostrar interés, ¿no? El castigo correctivo, según el conductismo, ¿no? Esa aplica, ¿no es cierto?, a aplicar consecuencias para desalentar conductas inadecuadas, ¿no? Entonces, antes nos daban, ¿no? Acuérdense el palazo, ¿no? Nos daban, era un castigo correctivo, ¿no? Obviamente hoy hay otros castigos correctivos que nosotros podemos, ¿no? Hacer que desalienten esa conducta inadecuada, ¿no? Entonces, tenemos que ver y ver en el reglamento interno cuáles serían esos castigos correctivos, ¿no? El aprendizaje programado, o sea, dividir la enseñanza en pasos pequeños con retroalimentaciones inmediatas, ¿no? Eso es lo que ahora se llama las mini clases, ¿no? Entonces yo voy realizando clases pequeñas, ¿no? De corto tiempo para que dar refuerzos inmediatos, ¿no? El modelado, ¿no? Entonces yo tengo que dar ejemplos, ¿no? Yo le digo, hazme un análisis de un texto. Primero tengo que dar el ejemplo, ¿no? De cómo se hace el análisis para que los estudiantes puedan este, hacer, mejorar el aprendizaje, ¿no es cierto? No lo mismo, ¿no? Solo que tienen que mejorar los aprendizajes, ¿no? El modelado no significa que el estudiante va a hacer lo mismo. Tiene que ir con su propio aprendizaje, desarrollar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un docente usa una tabla de recompensa para motivar a los estudiantes a completar su tarea a tiempo, ¿no? Entonces, muy importante que nosotros utilicemos estos refuerzos para que puedan desarrollar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, acuérdense que esto viene del entorno en el cual se desarrolla el estudiante para poder motivar el aprendizaje, ¿ya? Otra teoría es la teoría constructivista, ¿no? Ya lo conocemos muy bien, a Vygotsky, Piaget, ¿no? Que desarrollan esta teoría. ¿Qué nos dice? Que el constructivismo sostiene que el individuo construye, ¿no? Construye activamente sus conocimientos. O sea, no es un agente que solamente recibe, sino que construye sus conocimientos a través de la experiencia y la reflexión, ¿no? Entonces, a través de la interacción social, contexto cultural, etcétera. ¿Se dan cuenta? El estudiante construye sus propios conocimientos. Entonces, puntos claves de esta teoría, que es un proceso activo del estudiante. ¿Se dan cuenta? Es muy importante que tengamos en cuenta eh, que el estudiante es un agente activo de su construcción de aprendizaje, ¿ya? Entonces, ahí viene el desarrollo cognitivo, las experiencias previas de los estudiantes, ¿no? Entonces, muy bien, ya Vygotsky desarrolló la zona de desarrollo próximo, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces, no podemos pensar que un estudiante no puede aprender por sí mismo, ¿no? Entonces, él va construyendo su propio aprendizaje, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo aplicamos en el aula el constructivismo? ¿No? Entonces, tenemos que diseñar, ¿no es cierto?, proyectos. Qué importante es trabajar los proyectos donde los propios estudiantes, a través de su investigación, resuelven un problema determinado, ¿no? Muy importante entonces el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, hay una estructura para poder trabajar esta, este aprendizaje basado por proyectos, ¿no? Que va a permitir que el propio estudiante construya su aprendizaje a través de la investigación, ¿no?
También hacer discusiones de grupo, debates, ¿no? Trabajos colaborativos que permitan a los estudiantes compartir perspectivas distintas a su, a sus conocimientos, ¿no? Y que ellos puedan construir a través del trabajo conjunto nuevos conocimientos, ¿no? Qué importante es hacer que discutan en grupo, que hagan debates, ¿no? Eso es lo que podemos aplicarlo con este concepto del constructivismo, ¿no? Podemos hacer un proyecto colaborativo donde los estudiantes descubran conceptos por sí mismos, ¿no? Entonces le damos ideas y ellos van construyendo sus propios conocimientos, ¿no? Qué importante entonces es desarrollar estos puntos que los mismos estudiantes lo pueden hacer, ¿ya? Importante, entonces, dentro de la psicología, eh, permitir el trabajo conjunto, ¿no? Otra teoría es el cognitivismo, ¿ya? Acá está Brunner, Ausubel, ¿no? Eh, Esto se va a enfocar en, en que el estudiante, ¿no es cierto?, hace sus estructuras mentales para que desarrollen sus nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces, aquí los puntos claves es que se enfoca en los procesos internos del pensamiento, ¿no? Como la memoria, ¿no? La resolución de problemas, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, estos dos personajes, como Brunner, por ejemplo, desarrolla el aprendizaje por descubrimiento y Ausubel el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, hay que entender qué estructura mental tiene el estudiante, por eso la evaluación que se debe realizar en la psicología, ¿no? Previa para ver qué estructura mental tiene el estudiante y así trabajar todo su proceso cognitivo que tiene, ¿no? ¿Cómo lo podemos aplicar en el aula? Haciendo organizadores gráficos, ¿no? A veces le decimos, hagan un mapa conceptual, ¿no? A los estudiantes. Y los estudiantes no saben hacer un mapa conceptual, ¿no? Entonces, hay que abrir esa mente y decirle, hagan un organizador gráfico donde puede haber un mapa conceptual, un mapa mental, esquema determinados, ¿no? Que ellos conozcan. Si queremos que haga un mapa conceptual, tenemos que enseñarle a que haga un mapa conceptual, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a estructurar el pensamiento del estudiante y los estudiantes relacionan la información que tienen, ¿no? Acuérdense que la estructura de pensamiento del estudiante para trabajar esto, ¿no? También el trabajo metacognitivo, ¿no? El aprendizaje con la metacognición, ¿no? Esto ayuda al estudiante a que reflexione su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Y obviamente tenemos que promover nosotros la autoevaluación, la autorregulación. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, como ejemplo, podemos relacionar nuevos conocimientos con los previos, ¿no? Para mejorar la comprensión. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante saber qué estructura mental tiene el estudiante para poder ayudarlos, ¿no? Y ellos mismos se pueden ayudar gracias a la metacondición. El socioconstructivismo, esto lo desarrolla Vygotsky, ¿no? Aquí está diciendo Vygotsky que el aprendizaje es un proceso social, ¿no? Entonces, los estudiantes aprenden con el otro, ¿no? Aprenden de acuerdo al entorno en el cual se encuentran, ¿no? Entonces, punto clave del socioconstructivismo es la interacción con el otro para desarrollar el aprendizaje. Y ahí tenemos que hacer trabajos grupales, ¿no es cierto? Trabajos colaborativos, cooperativos, ¿no? Entonces, también destaca la importancia del lenguaje y la mediación social, ¿no? Cómo es nuestro lenguaje, cómo la sociedad va desarrollando el aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar
en el aula el socioconstructivismo. Podemos hacer el andamiaje, ¿no? Donde los estudiantes, ¿no? Progresivamente van adquiriendo el conocimiento, ¿no? Ahí ah, se aplica la autonomía en el aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje progresivo, ¿no? Podemos usar preguntas dirigidas, ¿no? En los estudiantes. También eh, aplicando la zona de desarrollo próximo. Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos diseñar, ¿no? Actividades que desafíen a los estudiantes, ¿no? Y que ellos puedan resolverlo solos o con ayuda de un compañero o del docente, ¿no? Entonces, muy importante que desafiemos a los estudiantes, ¿no? Y que puedan resolverlo con sus compañeros y sus pares, ¿no? Con sus pares. ¿Se dan cuenta? Muy importante tener en cuenta la interacción social y el lenguaje, ¿no? Promover diálogos, discusiones, intercambio de ideas, ¿no? Como unas herramientas clave del aprendizaje, ¿no? Entonces, es muy importante organizar debates, ¿no? Qué importante. Los chicos, este, eh, que tienen esta inteligencia verbal, por ejemplo, ¿no? Hay que, motivarlos a los debates. Y también el aprendizaje colaborativo, ¿ya? El aprendizaje colaborativo. ¿Qué significa esto? Que los estudiantes se puedan apoyar mutuamente, ¿no? En el aprendizaje, en la construcción del conocimiento. Esto no significa que cuando hagan equipos, tú tienes una tarea, tú tienes otra tarea y tú tienes otra tarea y luego juntamos todo lo que han hecho la tarea. Eso no es un trabajo colaborativo, ¿no? Sino que se apoyan mutuamente, se apoyan mutuamente en la construcción de ese conocimiento. No es que yo armo un Frankenstein, ¿no? De todos los aportes que ha hecho cada uno y ni siquiera lo revisa, ¿no? Entonces, eh, no se puede hacer trabajos de esa manera que no ayudan en nada, ¿no? Entonces, es importante trabajar en la colaboración entre el conocimiento en los equipos, ¿no? También está el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué permite esto? Que el estudiante aprenda a ver la realidad, ¿no? Primero que vea la realidad que está pasando sobre una dificultad, un problema, un éxito, etcétera, y lo analice y busque soluciones en conjunto, ¿no? Ese es el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Ven una realidad y proponen soluciones en conjunto, ¿no? Entonces, podemos plantear problemas ambientales, ¿no? Donde ellos puedan solucionar ese problema ambiental. Podemos plantear problemas de aprendizaje que hay en el aula, ¿no? Y que ellos planteen soluciones en equipo. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy importante, miren cuántas estrategias podemos desarrollar nosotros con el constructivismo, ¿no? Entonces, el uso también de la mediación, que es el docente es un guía, ¿no? Por eso mediar, ¿no? Facilita el aprendizaje que va a ir teniendo el estudiante, ¿no? No hace el trabajo, ¿no? Día de logro, nosotros lo hacemos. Cuando es el día del logro, es, nosotros le tenemos que guiar como deben ser, no hacerlo nosotros, ¿no? El día del logro no es de un día para otro, es todo un bimestre, toda una unidad, etcétera, ¿no? Es muy importante que, eh, de que en vez de que el docente dé respuestas, formule preguntas, ¿no? Entonces, qué importante es la mediación para construir el conocimiento de de los estudiantes, ¿no? Entonces, y eso también nos ayuda a nosotros para poder hacer la retroalimentación personalizada, ¿no? Hay que dejar que los estudiantes construyan su conocimiento por sí mismos y
nos permite a nosotros tener más tiempo para este, la formación personalizada, ¿no? Esto es una buena técnica de la mediación, ¿no? O sea, tenemos 30 estudiantes, ¿cómo atendemos a todos? ¿Cierto? Gracias a a ese docente como guía, facilitador, nos da ese tiempo, ¿de acuerdo? Brunner nos va a hablar sobre el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué enfatiza aquí Brunner? Enfatiza que el estudiante construye su propio conocimiento a través de la exploración, ¿no? La resolución de problemas, ¿no? Qué importante que una docente que va a trabajar los invertebrados le diga al estudiante, vayan al parque del, del colegio, ¿no? Vayan al parque del colegio y a ver, busquen ahí a los invertebrados, ¿no? Y ahí los niños están buscando los gusanitos, ¿no? Todos los invertebrados que van encontrando ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque van recibiendo eh, una información desde la experiencia, no de una manera pasiva, ¿no? Entonces, un punto clave es aprendizaje a través de la exploración y la resolución de problemas, ¿no? Eso permite, ¿qué cosa? La autonomía, ¿no? Del estudiante. Por sí mismo puede experimentar, ¿no? Y esa experimentación no solamente es de CIT, ¿ah? Sino en todas las áreas que vaya experimentando, ¿no? Entonces, gracias a esa experimentación, el estudiante va adquiriendo, construyendo su propio conocimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, apliquemos el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? ¿Cómo lo podemos aplicar en el aula? Podemos hacer preguntas abiertas, ¿no? Preguntas que puedan no tener una única respuesta, ¿no? Preguntas abiertas que el estudiante pueda desarrollar, ¿no? Su pensamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar de preguntar cuál es la capital de Francia, que es una pregunta cerrada, ¿no? Podríamos preguntar cómo influye la ubicación geográfica de una capital en el desarrollo económico de un país, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una pregunta abierta que permite al diálogo, a la reflexión, al análisis, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? El uso de materiales, ¿no? El uso de materiales manipulativos, ¿no? Hay recursos, ¿no? Que nosotros podemos usar donde los estudiantes puedan manipularlos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que puedan explorar conceptos, ideas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los bloques, ¿no? Los bloques ayudan bastante en las matemáticas para que ellos puedan hacer, ¿no? Ecuaciones algebraicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay muchos materiales manipulativos que permiten, por ejemplo, a un niñito o un niño, ¿no? De inicial, ¿no? El tacto, etcétera, ¿no? Cómo vamos desarrollando gracias a que el estudiante va tocando una cosa, otra cosa, se dan cuenta. Los olores, ¿no? Que pueden tener cuando manipula una fruta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante desarrollar el uso de materiales manipulativos, ¿no? Porque van descubriendo los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, tapamos los ojos a los niños, ¿no? Y le damos una fruta. A ver, ¿no? Manipula primero, ¿qué será? Ah, esta es una manzana, ¿no? Etcétera, ¿no? Y así van descubriendo el aprendizaje, ¿no? Los simuladores, hoy en día, ¿no? Los simuladores van descubriendo también el aprendizaje, ¿se dan cuenta? Fomento de la discusión en grupo, ¿no? Estos debates, ¿no? Los trabajos en equipo permiten que los estudiantes compartan sus ideas, ¿no? Que lleguen a una conclusión de acuerdo a lo que han debatido, ¿no? Entonces, esto facilita que los estudiantes construyan su aprendizaje
porque está recibiendo ideas y también está compartiendo ideas, ¿no? Entonces, eso permite el aprendizaje colaborativo. Entonces, es muy importante fomentar las discusiones del grupo, ¿no? Porque van descubriendo ideas nuevas que de repente no lo tomó en cuenta cuando iba a desarrollar su tema, ¿no? Es importante eso. También desarrollar proyectos de investigación, ¿no? Los proyectos de investigación ya tenemos que ir desarrollando no solamente en CIT, ¿no? En todas las áreas, ¿no? Donde los estudiantes puedan investigar un tema, ¿no? Donde no solamente agarren la inteligencia artificial y copien y peguen, ¿no? Sino que aprendan a hacer investigación, que aprendan a hacer hipótesis, ¿no? Que aprendan a presentar sus hallazgos. Qué importante es este punto donde los estudiantes hagan investigación, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta en, eh, en el desarrollo del aprendizaje en el aula, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer experimentos en laboratorio de ciencias donde los estudiantes llegan a sus propias conclusiones, ¿no? ¿No? Y no solamente en un laboratorio, ¿no? En el aula también, ¿no? En cada área podemos desarrollar este aprendizaje por descubrimiento, ¿ya? Auswell nos va a manifestar sobre el aprendizaje significativo, ¿no? Siempre estamos con eso, no, el aprendizaje tiene que ser significativo, ¿no? ¿Qué significa esto? O sea, que lo que nosotros le damos a los estudiantes, tiene que haber una relación con sus conocimientos previos, ¿no? Entonces, a veces damos temas que no es significativo para ellos porque no hay una relación con lo que ellos tienen en sus conocimientos previos, ¿no? Tenemos que darle el sentido y utilidad, ¿no? Al conocimiento que damos, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve este tema? Qué importante es darle utilidad a lo que nosotros enseñamos. ¿Para qué los estudiantes van a aprender sobre las plantas? ¿Para qué van a aprender sobre los logaritmos? Entonces, tengo que darle yo un sentido a los estudiantes, ¿no? Para que el aprendizaje sea significativo y útil, ¿no? Para la vida diaria de los estudiantes, ¿no? Hay conocimientos que tienen que ser generales, que tienen que saberlo, ¿no? Pero es más significativo cuando le es útil, ¿no? A largo plazo o a corto plazo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, un principio del aprendizaje significativo es cuando la nueva información se relaciona con los conocimientos previos. ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante aquí los conocimientos previos que yo les voy pidiendo a los estudiantes para yo darle una nueva información y tenga significatividad en el aprendizaje, ¿no? Aquí Auswell rechaza el aprendizaje por memoria, ¿no? Que no tiene comprensión, ¿no? Entonces, la memoria nos puede ayudar a la comprensión, pero hay aprendizajes de memoria que no ayudan en nada, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo lo aplicamos en el aula? ¿Ya? Entonces, hay que relacionar el nuevo conocimiento con lo que los estudiantes ya saben, ¿no? Ah, entonces, por ejemplo, vamos a hacer el tema sobre la fotosíntesis, ¿no? Vamos a preguntarle entonces sobre las plantas. ¿Qué saben sobre las plantas? ¿Cómo cree que se reproducen, reproduce su alimentación, etcétera? ¿No? Vamos a hacer también nuevamente los organizadores gráficos. Miren qué importante los organizadores gráficos, ¿no? Porque que permite hacer comparaciones, ¿no? Las ideas generales se centran ahí, etcétera, ¿no? Entonces, mapas conceptuales, esquemas, cuadros comparativos, ¿no? Eso es para estructurar la información, ¿no? Por ejemplo, crear un mapa conceptual sobre la revolución industrial, ¿no? Antes de analizar las causas y consecuencias. Otro
Otra forma de aplicar el aprendizaje significativo es el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Entonces, donde el estudiante, viendo la realidad, nuevamente analiza esa realidad para resolver usando sus conocimientos previos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren lo que se añade aquí, ¿no? El conocimiento previo, ¿no? Otro es la estrategia del andamiaje, ¿no? Entonces, es el apoyo progresivo que el estudiante va recibiendo, que va cuando él está desarrollando autónomamente su aprendizaje, ¿no? Entonces, qué importante es ver el progreso de los estudiantes, ¿no? Y ahí aplicar el andamiaje, brindando ese apoyo progresivo, ¿no? Podemos darle de frente la solución, ¿no? Entonces, como ejemplo, primero explicar un tema con ejemplos guiados, luego dejar que los estudiantes intenten resolver problemas con menos ayuda, ¿no? Entonces, qué importante, por ejemplo, los que hacen el cambio de ciclo, ¿no? De sexto a primera y secundaria, ¿no? Entonces, hay un problema ahí que el estudiante de primera y secundaria siempre se acerca y dice, ¿me puede ayudar, profesor? Ya, te ayudo. Y nuevamente se acerca, ¿me puede ayudar? Y está así, ¿no? Entonces, tenemos que saber hacer la estrategia del andamiaje, ¿no? Hacer también que los estudiantes tengan experiencias prácticas y significativas, ¿no? Usando ejemplos reales, ¿no? Que el estudiante está viviendo de acuerdo a la zona, lo de la costa, ¿no? Ejemplos de la costa, ¿no? No puedo yo usar un libro donde no está aplicado, ¿no? Si yo tengo un libro de otro lado, yo lo adapto a mi realidad, ¿no? Puedo dar experimentos que permitan que el estudiante pueda desarrollar su conocimiento en contextos concretos, ¿no? Entonces, que sean significativos, permite que sean de cosas que ellos viven, ¿no? Entonces, eh, es muy importante tener en cuenta eso. Y el aprendizaje cooperativo, ¿no? Donde los estudiantes compartan sus ideas, ¿no? Construyan sus conocimientos junto con su compañero, ¿no? Entonces eso permite que dos estudiantes puedan decir sus ideas uno con el otro, ¿no es cierto? Y gracias a esas ideas se construye el conocimiento, ¿no? La construcción del conocimiento conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en historia, ¿no? Se divide a los estudiantes en grupos para investigar diferentes periodos y luego compartir sus hallazgos con la clase, ¿no? Entonces, miren, esta teoría nos ayuda para que podamos nosotros el proceso cognitivo, ¿no? Por el aspecto psicológico de los estudiantes puedan desarrollarlo de manera conjunta, ¿no? También otra forma de aplicarle esa teoría es la relación con la vida cotidiana, ¿no? De las cosas reales que los estudiantes ven, ¿no? De su entorno, para que eso sea más relevante, ¿no? Entonces, es muy importante desarrollar desde de lo que viven los estudiantes. ¿Ya? Otro punto que es el conectivismo, de poco de repente más ya que podemos ver ahora, ¿no? Lo podemos tener en cuenta, ¿no? Estos dos personajes nos dan la teoría que él nos dice que el aprendizaje lo podemos desarrollar a través de las redes, ¿no? A través de las conexiones, sobre todo del entorno digital, ¿no? Y eso lo podemos ver ahora, ¿no? Los estudiantes, ¿no? Tienen más conocimientos, ¿no? Gracias a las redes sociales. Ahora con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? El conocimiento ya lo tenemos, gracias a la conectividad que nosotros
tenemos, ¿no? Entonces, la tecnología, ¿no? Permite la construcción del conocimiento. No podemos negar eso, ¿no? Entonces, gracias a la conexión con las redes y la tecnología, podemos tener el conocimiento. Miren, y eso tenemos que alegrarnos porque teniendo el conocimiento, los estudiantes vienen con más conocimientos previos y entonces nos facilita a nosotros, ¿no? De estar repitiendo cosas que ya. Ahora, hay que saber qué conocimientos están recibiendo de las redes. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ah, profesor, yo le saqué de Wikipedia, ¿no? De Wikipedia, pero eso ni siquiera tiene fuentes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, pero el conectivismo nos manifiesta que podemos aprender mediante las herramientas digitales. Hoy en día ya los estudiantes manejan muchas herramientas digitales, ¿no? Hay que orientarles, hay que trabajar la ética para que ellos puedan, no copiar y pegar, ¿no? Si yo copio, lo mejoro. ¿Se dan cuenta? No es solamente copiar y pegar. Entonces, Siemens y Steven manifiestan que podemos desarrollar el aprendizaje gracias a las herramientas digitales, ¿no? Es muy importante tener en cuenta cuando usemos las herramientas digitales, ¿no? Con la pandemia, prácticamente obligados hemos usado las herramientas. El problema es que hemos dejado de seguir usándolas, ¿no? ¿Cómo por aplicarlas en el aula? ¿Ya? Tenemos que integrar herramientas digitales, ¿no? Las plataformas. Todo colegio tiene que tener una plataforma. Hay colegios que tienen una plataforma, pero no lo están usando. Si tiene una página web, fácilmente puede tener un aula virtual. Si tiene una página web, un colegio tiene un aula virtual, solamente que no lo estamos usando, ¿no? Son las plataformas de aprendizaje. Hay gratis como el Classroom, por ejemplo, ¿no? Todo docente tiene que tener un blog donde pueda poner ahí eh, sus conocimientos, ¿no? Sus temas, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, las redes sociales no solamente es para publicar lo que yo hago, ¿no? No, sino todos mis conocimientos lo aplico también en las redes sociales y compartir así información, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es muy importante integrar las herramientas digitales en el aula, ¿no? Entonces, trabajen con aulas virtuales, que ellos pueden manejarlo en el aula, ¿no? También hay que fomentar la creación de redes personales de aprendizaje, ¿no? Las redes personales de aprendizaje donde ellos puedan compartir, ¿no? Eh, con sus compañeros sus aprendizajes, ¿no? Entonces, eso va a permitir que eh, se enriquezca el aprendizaje, ¿no? Los estudiantes también tienen su Facebook, por ejemplo, que compartan ahí su aprendizaje, ¿no? Tú puedes crear un Facebook, ¿no? Educativo, donde, como un aula virtual, y ahí puedan ellos subir tu trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante es que ellos puedan crear sus propias redes personales para que puedan trabajar conjuntamente contigo, ¿no? Por ejemplo, si tú has creado un blog, ¿no? Ellos pueden alimentar ese blog con los trabajos que ellos van haciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante tener en cuenta que ellos vayan creando, ¿no? Diferentes herramientas. También la actualización constante, ¿no? De contenidos, ¿no? Entonces, hay que promover que los estudiantes puedan actualizarse, ¿no? En la búsqueda de información y evaluar esa información. No solamente porque lo dice el internet, ya, ya es santa palabra, ¿no? Entonces yo tengo que saber buscar la información y evaluar si realmente es certera esa evaluación.
Pero yo tengo que enseñarle al estudiante a hacer eso. Entonces, eso se llama alfabetización digital. ¿Se dan cuenta? Gracias a la tecnología nos permite también el pensamiento crítico, ¿no? Esta información es realmente certera, ahí entra el pensamiento crítico. ¿Se dan cuenta? Porque tenemos tanta información que a veces no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Y pensamos que es certera y lo afirmamos de tal manera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, muy importante tener en cuenta. El aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Gracias a la tecnología, puedo yo hacer de manera virtual proyectos colaborativos y ganamos tiempo, ¿no? Las reuniones de los docentes, por ejemplo, ¿cuánto demora? Pero si podemos hacerlo virtualmente, en un Drive puedo yo subir mi archivo y todos los demás van viendo el archivo, van poniendo sus aportes, corrigiendo y no necesitamos reunirnos para eso. Nos reunimos solamente para corregir si es que realmente está bien o no lo que mi compañero aportó o no aportó y vamos corrigiendo. ¿Se dan cuenta? Y así ganamos tiempo gracias a la conectividad que tenemos de manera virtual, ¿no? Entonces, muy importante el trabajo colaborativo que tenemos que tener los docentes, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Alguna pregunta? Si tienen, por favor, lo pueden hacer. Entonces, las plataformas virtuales, ¿no? Usen el Classroom, ¿no? Que puede ayudarle como un aula virtual, ¿no? El aprendizaje en línea. Hagan sus videos tutoriales, ¿no? Qué importante es eso. Muy bien. Con este tema estamos terminando el día en este momento, ¿no?